Bueno, yo creo que debemos iniciar para informar bien a la población que el INASIF es un ente autónomo. Su normativa está en el decreto legislativo número 32-2006 del Congreso de la República, y quien lo define como un órgano técnico de expertaje o de pericia forense. En ese sentido, el artículo 1 faculta al INASIF para que sea el único ente encargado en Guatemala para que pueda practicar todo lo relacionado con la experticia en los procesos judiciales o de investigación que se llevan en Guatemala. De esa cuenta tenemos peritajes de necropsia, peritajes odontólogos, de documentos lingüísticos, etcétera. Es una institución que va a auxiliar de la Administración de Justicia y como tal debe ser autónoma, independiente y muy objetiva. Nosotros, varios abogados, consideramos que esta objetividad se ha lesionado con el nombramiento del licenciado Fanuel García por varios motivos. Consideramos que el Consejo del INASIF, que está integrado, según el artículo 17, por la Fiscal General de la República, la licenciada Telma Aldana, por el presidente del organismo judicial, el licenciado Neri Medina, por el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del Colegio de Médicos, para que puedan ellos de alguna forma llevar a cabo un procedimiento de convocatoria y los aspirantes puedan presentar su documentación, su papelería y acreditar la experticia o el peritaje o la calidad que tienen para poder dirigir como director general el INASIF. De esa cuenta se postularon, si no estoy mal, 38 aspirantes para que pudieran participar en el evento, que resultó electo, creo que el número 10 de todos ellos. Al analizar el procedimiento, o analizar el proceso de la elección y del nombramiento del licenciado Fanuel García, vemos varias falencias, vemos varios vicios en el mismo. El artículo 16, si no estoy mal, de la ley del INASIF establece claramente cuáles son los requisitos para que una persona pueda optar al cargo. Ser guatemalteco de origen, ese requisito se lo cumple, pero además hay unos específicos, y es que sea experto en el área de la criminalística, en una disciplina forense criminalística, que sea una persona que ha desempeñado por lo menos 5 años una jefatura o que ha trabajado en una institución relacionada con expertajes criminalísticos o que tenga la profesión universitaria en ese sentido. Al analizar el currículum y la documentación presentada por el licenciado Fanuel García Morales, vemos que no cumple con las capacidades que se requieren esto para poder ejercer el cargo de director, y se deja por un lado a profesionales, doctores, abogados muy competentes y muy capaces, se les hace a un lado políticamente por algún interés oscuro de las personas que sabemos que tienen cooptado este Estado. Léase los poderes que manejan a la licenciada Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad. Yo no me explico cómo el licenciado... ¿Por qué los liga? ¿Por qué los liga? Porque el licenciado Fanuel García viene de la Corte Constitucionalidad. Él es un pastor que dirige la congregación donde la licenciada Gloria Porras asiste los domingos regularmente a congregarse. Eso a nosotros nos da una suspicacia grande de que hay una componenta en la elección de esta persona. ¿Cuál es el objeto del INASIF? Establecer o llevar a cabo los peritajes en determinado momento de las personas que son vinculadas a un proceso, establecer mediante comparaciones si una persona pudo haber cometido un hecho delictivo. Es por eso que se pide que la persona tenga capacidad criminalística para esto. Sin embargo, la persona presenta un diplomado de 4 días, que pero ni siquiera eso contraviene una de la obligatoriedad para poder fungir como director máximo del INASIF. ¿Es grado académico en esa especialidad? Claro, es un grado académico que requieren, es decir, la ley es bien clara. ¿Vamos a poner control, los requisitos? La ley es bien clara, establece una maestría, establece un doctorado para que puedan hacerse. Todos sabemos que es de conocimiento público. Los requisitos. Sí, ahí establece el requisito con especialidad en criminalística. ¿Qué es criminalística? Estos títulos únicamente los dan las universidades a través de un estudio de 4 semestres si fue una maestría, o de 8 semestres si es un doctorado. La prueba que acredita él que es un experto en criminología, que es distinto a criminalística, es un diplomado que recibió en la Universidad de San Carlos de 4 días en el año 2002, es decir, hace 15 años. ¿Qué actualización puede tener esta persona para llegar ahora a dirigir el ente autónomo de investigación en el país?
Debido a esas falencias se promovieron varias acciones de amparo que tienen por objeto dejar en suspenso el nombramiento de él mientras se vuelve pero no han sido resueltas. Fíjese, licenciada, que sí fueron resueltas varias de ellas, pero no han otorgado el amparo provisional. ¿Y por qué no lo han otorgado? Porque es la misma mafia, la misma corrupción y la misma componenda que viene entre los jueces constitucionales. Si un amparo es declarado con lugar, ¿qué va a suceder? Va a caer en las manos de la licenciada Gloria Porras, quien sabemos, si es de conocimiento público, que es la que maneja los hilos en la Corte de Constitucionalidad, que tiene pisoteados a los magistrados y que los amenaza con quitarles la visa o con iniciarles un proceso si no resuelven las resoluciones de acorde al criterio de ella. Entonces, si vemos esta cooptación, llega ahora al ENASIF, ya está en el Ministerio Público con la licenciada Mayra Vélez. Vemos que la licenciada Mayra Vélez lleva 5 denuncias de jueces que ha presionado, de una fiscal al que le dictó las resoluciones para que fueran a la carta. Fue vinculada en días recientes al tráfico de personas, otorgándoles documentos migratorios para que pudieran sacar DPIs y con eso pudieran viajar a Estados Unidos. Y el caso impune. De la misma forma vemos que el caso del licenciado Fanuel García, creo que es un caso muy difícil, creo que debemos de seguir los abogados penalistas y constitucionalistas, debemos de seguir pidiendo porque en Guatemala las instituciones sean transparentes y deben ser transparentes desde el momento mismo de la convocatoria. No es posible que el Consejo Directivo del INASIF haya obviado 38 expedientes de personas que cumplen a cabalidad con las capacidades que se necesitan según la ley para dirigir este ente de investigación y haya tomado al 10º en la lista para que pudiera llevarlo a cabo. Pues, el mejor punteó 91 y don Fanuelito punteó 73. Don Fanuel, el 10º, punteó 73. 73 puntos. Hay 9 mejores que él. Con usted, el criterio que se utilizó para evaluar y calificar a los aspirantes fue subjetivo. Nosotros creemos que este montaje, que este circo ya tenía, desde el momento que se inició la convocatoria, ya se sabía perfectamente que él era el ungido de la licenciada Gloria Porras y de los poderes oscuros de Guatemala para llegar al cargo de director del INASIF. El procedimiento jurídico que corresponde ahora es que se estudien los amparos, porque realmente, insisto, seamos serios a la hora de designar a una persona que va a tener en sus manos el aparato de investigación criminalística de los hechos delictivos que se están cometiendo en Guatemala. Se pide una especialización criminalística por algo. Una especialización criminalística quiere decir que él va a ser el encargado de establecer los indicios que se van a recabar en cada escena de crimen, de poder practicar un peritaje para determinar quién es el autor de un documento falso o quién posiblemente pudo haber matado a una persona, dependiendo del análisis balístico que pueda hacer. Pero si los peritajes van a salir a la carta o van a salir a la orden o a complacencia de la licenciada Gloria Porras o de estos poderes oscuros, pues Guatemala va a seguir sumida en este subdesarrollo que tenemos. La violencia, vemos que con CICIG, a pesar de 10 años que ha estado en Guatemala, la violencia no ha parado. Las condiciones en Guatemala seguimos sumidos en una pobreza extrema, todos los guatemaltecos, complicadísimo el panorama económico en Guatemala, no hay certeza jurídica y esta institución, el INASIF, debe contribuir a la certeza jurídica porque los peritajes tienen calidad de oficial y pueden servir para condenar a una persona o para absolver a una persona que bien podría ser un delincuente o una persona inocente. O un político al cual se le quiera mantener bajo la sombra, ¿verdad? Podría ser un instrumento político. Claro, de hecho creemos que ese es el objeto de esta cooptación, que tanto el Ministerio Público y ahora el INASIF se haga un brazo político para poder castigar, perseguir y sentenciar y callar a las personas que sean opositoras o políticamente, que habría una capacidad de parte del INASIF y del Ministerio Público de poder suplantar evidencias. Y mañana o pasado cualquiera, ya sea nosotros, nuestros hijos o conocidos, podríamos vernos a un proceso, involucrados en un proceso penal que no cumpla con las garantías establecidas en la Constitución. Estamos violando la Constitución. Con este proceso viciado para nosotros y para muchos guatemaltecos, se está violando la oportunidad de que una persona competente elija al INASIF. Y algo muy importante, el Consejo Directivo que nombró a Fanuel García cometió una severa ilegalidad. Eso se llama delito. Nombraron a una persona que no cumple las capacidades legales para poder tomar posesión del cargo de director del INASIF. ¿Está usted acusando a Telma Aldana y al ministro de Gobernación? Por supuesto, nosotros ya presentamos una acción de amparo ante una sala que logramos, luego de la investigación que hicimos, determinar que el presidente de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones en materia contenciosa administrativa es íntimo amigo de Fanuel García.
el actual director del INASIF. ¿Cómo era posible entonces que pudiéramos obtener una resolución apegada a derecho si había una componente en este sentido? Es difícil realmente en Guatemala en este momento pelear en contra del sistema. Podemos ver que hay personas detenidas con prisión preventiva hace 5 años y el Estado de Guatemala no hace nada por garantizar sus derechos humanos. Sí garantizamos los derechos humanos de muchos delincuentes, pero no garantizamos los derechos humanos de personas que son inocentes porque no se les ha determinado una culpabilidad. Está el caso concreto de las pobres enfermeras del IGS que llevan 2 años detenidas solo porque comparecieron a una audiencia, a una junta de licitación. Por favor, eso es ilegal, eso no puede ser posible. Hablar de transparencia y de capacidades que la CICIG estando al Ministerio Público, esas son las capacidades. Poner a personas adecuadas en los cargos para que hagan peritajes a la carta, esas son las capacidades que CICIG está transmitiendo al Ministerio Público. Pues, por favor, seamos un poco serios en este aspecto. Yo creo que en este momento lo que debemos hacer los guatemaltecos, francamente, es unirnos todos en una sola voz y crear un movimiento masivo como el de la plaza que surgió en el 2015, pero no permitir que este grupo o que estos grupos oscuros como CICIG y ciertos miembros de la sociedad civil quieran arrebatarlo y tomarlo. Hay mucho en Guatemala por hacer, podemos empezar todos con constituirnos y denunciar estos actos arbitrarios que hay. Nosotros sí lo estamos haciendo, estamos trabajando porque Guatemala impere un Estado de Derecho y una certeza jurídica. Usted afirma con mucha severidad que hay un temor por parte de los jueces de dictaminar o dar a lugar en los amparos porque hay temor de que la magistrada Gloria Porras pudiese tomar represalias y como usted mismo comenta, ella amenaza con quitar y poner visas. ¿De dónde saca usted esa conclusión? Eso es un tema que es de conocimiento público, licenciado. Todos sabemos que los jueces en este momento en Guatemala no tienen una libertad, una independencia judicial concreta y clara para poder resolver de acuerdo y apegado a derecho. Aquí estamos con una componente de parte de CICIG, Ministerio Público y Corte de Constitucionalidad, que si las resoluciones que los jueces dictan en determinado momento no son del agrado de ellos, amenazan con procesarlos. Ahí está el caso del juez Moto, que otorgó un criterio de beneficio para las personas que supuestamente mataron al licenciado Rosenberg, y la comunidad de estos grupos del CICIG, el Ministerio Público, impusieron denuncias, desacreditaron al juez. Pero si el juez es un carcelero que a todas las personas las procesa y las mete a la cárcel, le celebran el circo mediático, el show que hace. Entonces los jueces, yo he platicado con varios jueces, con varios magistrados, los cuales tienen temor de dictar una resolución judicial, porque rápido, cuando están conociendo un caso de impacto, llega CICIG, llega el Ministerio Público, sus enviados especiales a presionar al juez, en el sentido de indicarle que si la resolución no es adecuada a sus intereses, pueden ser perseguidos penalmente. Les cito un caso que me viene a la memoria en este momento, el caso de los magistrados de la Sala de Femicidio. Los magistrados de la Sala de Femicidio emitieron una resolución de amparo, otorgaron un amparo provisional en un proceso. Esta resolución no fue de agrado del Ministerio Público y movieron a su operadora dentro del mismo, la licenciada Mayra Vélez y el licenciado Rosman Pérez. ¿Qué hicieron estos dos malos funcionarios? Inmediatamente se comunicaron con la jefa de la Fiscalía de Asuntos Administrativos, la licenciada Heidi Tamara de León, que tuvo el gusto de estar acá con ustedes, para decirle que debería solicitar diligencias de antejuicio en contra de los magistrados por haber emitido una resolución totalmente apegada a derecho. Dígame usted, si las facultades de los jueces constitucionales no es emitir amparos provisionales, ellos actuaron en total ejercicio de la ley al otorgar un amparo provisional. No fue el agrado de la licenciada Mayra Vélez y determinó ella que como era un caso político, quería que el caso fuera a tribunales y se hiciera un show con conferencia de prensa. Entonces, ¿cómo no van a estar los jueces con temor de dictar resoluciones a la carta si inmediatamente, si dictan una resolución que no es del agrado de ellos, vienen y los procesan judicialmente?